ya visto cómo es el retraso mental como tal, entonces vamos ahora a definir cuáles son, de acuerdo a esas escalas establecidas por el CIE-10, las características más relevantes de ese retraso mental. Es decir, tenemos el retraso mental leve, esas las personas tienen mucha dificultad para hablar, sin embargo, todavía pueden expresarse un poco de acuerdo al habla. Pueden alcanzar una independencia moderada, tardan un poco, como les dije, en el lenguaje, su expresión, y es educable, es decir, es una persona que a pesar de tener un retraso mental, puede ser parte de la sociedad en determinados aspectos. En cuanto al retraso mental moderado, estas personas al realizar algún trabajo deben ser de alguna manera entrenadas, enfocadas en ese punto para que lo puedan realizar de la manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que si le damos por lo menos a una persona que tenga este tipo de retraso mental, varias actividades a la vez, no podrá realizarlas. Sin embargo, si se le da una actividad y que se enfoque en ella, puede esa persona cumplir con esa actividad, explicándole, haciéndole partícipe de todo lo que se debe realizar. Necesita supervisión, pues no es una persona que se puede expresar bien todavía, tiene más dificultad para el habla, sin embargo puede todavía expresarse algo. Es decir, que esta persona es adiestrable. Si nosotros podríamos sobrellevarlo, educarlo un poco, puede también formar parte de la sociedad de una manera menos que en cuanto al retraso mental leve. Tenemos ahora el retraso mental grave. Esta afectación se da en todas las áreas del ámbito cognitivo. Es un retraso general desde los primeros momentos de la vida, por eso se dice que es de manera orgánica, o sea, el retraso mental es orgánico porque desde nuestro nacimiento tenemos esa dificultad. Eh, Lógicamente nuestro sistema nervioso central es afectado y esta persona es dependiente, es decir, que sí necesita la supervisión de otra persona, de otro ser humano que lo pueda llevar y se le hace muy difícil pertenecer como tal o establecer una vida social, poder incorporarlo a la sociedad de alguna manera, pues como le estoy diciendo, es dependiente, no se vale de sí mismo. En cuanto al último retraso, la clasificación de retraso mental, tenemos que es el profundo. Este es importante porque afecta todo el sistema motriz de la persona. Tanto que la persona no controla sus esfínteres, solamente se puede comunicar mediante señas, algunos gestos, eh, y no es educable. No es educable, esta persona es completamente dependiente, es custodiado por una persona porque hasta para su movilidad depende de que otro ser humano esté allá al lado. Seguimos entonces, ahora vamos a hablar de la parte de la demencia. En cuanto a ella, decimos que se debe al deterioro progresivo del sistema nervioso central. Este produce el descenso, lógicamente, de la inteligencia por la pérdida de las funciones intelectuales. Esta se da, a diferencia del anterior mencionado, de lo anterior mencionado, se da a una etapa adulta. Quiere decir que un ser humano que se ha desarrollado completamente normal a lo largo de su vida, que puede tener familia, puede tener negocios, entre otras, muchas otras cosas, puede desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque las funciones intelectuales van perdiendo como tal su actividad. Es como que si nosotros tuviéramos un control remoto y le colocáramos pilas. Ese control remoto funciona muy bien cuando tiene las pilas nuevas, pero a medida que va pasando el tiempo y que lo vamos utilizando, vamos haciendo uso, que incluso hasta se nos cae, porque muchas veces nos pasa eso, se va deteriorando por golpes, por situaciones, por la misma utilidad y va el descenso de eso. Entonces, eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos como tal en demencia. Este,
lógicamente empobrece la vida de la persona porque llega a un punto en donde se va haciendo cada vez más dependiente de otro, pues no recuerda cómo realizar los actos de la vida cotidiana. Esta demencia la podemos clasificar de varias maneras. Se clasifica en demencias degenerativas por enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad de Pitt, la demencia por cuerpos de Lewy. También tenemos las demencias vasculares, pues se dan por multiinfartos. Estas presentan signos focales en cuanto a la neurología, porque después de dadas podemos perder las movilidades de algún miembro, de alguna parte del cuerpo como tal, y es debido precisamente a ese tipo de afecciones. Tenemos las demencias infecciosas, que son asociadas a las enfermedades como el SIDA, enfermedades de Jacob, neurosífilis. Es importante saber que las enfermedades de Jacob es precisamente la degeneración como tal del cerebro, un trastorno del cerebro en donde éste va perdiendo su capacidad y por eso se asocia a la clasificación precisamente de la demencia, que precisamente da dicha enfermedad. Tenemos las metabólicas nutricionales que se dan por hipertiroidismo, la falta de vitamina B12, se dan por fallas hepáticas, por fallas renales, entre otros. Tenemos la neoplásica, que ya se basa en tumores, pudiendo ser tumores cerebrales, lógicamente, o tumores metastásicos, en donde estos presionan, por ejemplo, presionan el hemisferio del cerebro, donde está ubicada la inteligencia, y esto hace que vaya deteriorándose o que la función como tal se bloquee. Hay momentos en que incluso el cerebro está activo correctamente, pero tenemos un tumor que presiona esa área del cerebro y es como que fuese un tapón como tal que evitara que esa área funcionara. Y por último tenemos las tóxicas, que son las que mayormente producimos las personas, porque se dan por el consumo de alcohol, fármacos, por el consumo de drogas, entre otros. Ahora hablaré un poco sobre lo que son las inhibiciones de la inteligencia. Estas inhibiciones se dan precisamente, como lo dice la palabra, por la no participación en los procesos que nutren la inteligencia como tal. Una de ellas sería las inhibiciones neuróticas o afectivas, que son bloqueos debido a los altos niveles de ansiedad o depresión. Un ejemplo podría ser en cuanto a la pandemia, lo que estamos viviendo. Muchas personas tienden a tener estas reacciones debido al desespero, a la angustia del si esto va a pasar, si estaremos bien, si estoy enfermo o no. Todo esto genera precisamente ese bloqueo a que la inteligencia como tal pueda desarrollarse o que nosotros podamos implementarla. A veces la tenemos, pero la utilizamos de manera inadecuada. Por ejemplo, cuando se da este caso, hacemos prácticamente un bloqueo de ella. Es como que nos cegáramos y no pudiéramos utilizarla de ella, aunque la tenemos allí prevista. Tenemos también las inhibiciones por el aislamiento, lo que se producen precisamente por prolongada alejanía a las estancias, por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en centros en donde están limitados hacia el desarrollo de dicha inteligencia, por ende no están aunadas a un sistema donde la gente pueda desarrollarse, donde pueda pensar por sí mismo, donde pueda superarse como tal. Y por último tenemos las inhibiciones por motivos socioculturales. Esta es por la detención de desarrollo en ambientes nocivos donde no permiten el desarrollo como tal de las personas, donde no están en crecimiento conforme a las culturas o los avances que se hacen a lo largo de nuestro mundo, entre otras cosas. Debido a todo esto, también es importante
remarcar algunas otras alteraciones que se dan en el ámbito de la inteligencia. Una de ellas es la disincronía, que este es un desequilibrio que se produce cuando algunas personas algunas personas desarrollan capacidades que cualitativamente se dan antes que otras. La desincronía intelectual psicomotora, por ejemplo, se da en los niños que a nivel intelectual se desarrollan muy bien, pero como se adelantó su desarrollo como tal, no coordinan el desenvolvimiento por lo menos de sus extremidades. Por ende, aunque de manera intelectual están avanzados, de manera corporal o expresiva, están retardados. O no es que ni siquiera estén retardados, sino que van de acuerdo a la etapa que le corresponde. Por eso los niños tienden a tener mucha frustración. Es lo que llamamos nosotros comúnmente como un niño superdotado. Pero imagínense que nosotros tengamos un desarrollo súper avanzado y que nosotros querramos escribir algo, pero que no sepamos escribir. Y todo pasa por nuestra mente, la solución, el cómo se puede escribir, pero que no lo podamos hacer literal. Entonces, eso es lo que se da precisamente en esta alteración. La disincronía del lenguaje por el razonamiento, precisamente se da también en cuanto al mismo ejemplo, donde los niños superdotados desarrollan las capacidades intelectuales, pero no se pueden expresar con el habla porque el habla aún todavía no se le ha desarrollado. Es decir, su capacidad intelectual ha superado, pero esto sería una alteración que genera mucha disconformidad o mucha presión en cuanto a los niños como tal, que son los que más sufren con esto. Tenemos la asincronía social, que afecta las relaciones de un niño superdotado con los compañeros en la familia y en el mundo que los rodea. Pues prácticamente no se hallan en ello. Es como que el ambiente, por ejemplo, el ambiente escolar de un niño, normalmente es de juegos, aprendizaje, pero el aprendizaje acorde a su edad, y donde también incluyen los dichos juegos, pero que ya el niño esté tan avanzado para hacer esa acción que su inteligencia ha madurado tanto que le parece algo inadecuado, o sea, no se halla en esa situación como tal. Tenemos el déficit de atención con hiperactividad, en este se dan ya por problemas de rendimiento escolar, por la baja autoestima, el mal comportamiento del niño, problemas de adaptación escolar y problemas de sueño como tal. Y el trastorno de ansiedad excesiva, que esta se da por la hipermadurez. Se dan fobias sociales, el niño como tal no se siente acorde ante la sociedad y piensa que no pertenece a esta como tal. Entonces, ya una vez explicado lo que es como tal las funciones mentales y parte de su proceso, es importante saber que la inteligencia como tal es algo que necesitamos desarrollar todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Es de gran importancia, lógicamente, desarrollarlo desde el principio de nuestro desarrollo, porque desde ese inicio es que se marcará como tal todo lo que nosotros vayamos realizando a lo largo de nuestra vida. Si falla desde el principio, lógicamente tenemos muchas fallas en la continuidad de nuestro desarrollo. Esta inteligencia, lógicamente, es de gran importancia porque sin ella no podríamos desarrollarnos como seres humanos, no podríamos establecer las relaciones sociales, no podríamos crear o reinventarnos en la sociedad y claramente la sociedad está formada por los seres humanos y para ello necesitamos que la inteligencia que forma esa sociedad sea acorde precisamente a lo que queremos realizar. Espero les haya gustado, que hayan entendido el tema y bueno, gracias.